Le invito a que abra su Biblia. En el libro de Jonás. Este es un libro cortito, así que lo vamos a un poquito a darle una pasada así y compartiendo un poco la historia. En este libro se ve la misericordia de Dios para una nación que es Nínive. ¿Amén? ¿Cuántos han leído la historia de Jonás? ¿Los niños conocen lo que pasó con lo que hizo Jonás? ¿Amén? Se conoce mucho que Jonás era quien no quería obedecer a Dios, ¿no es cierto? Se conoce por las escuelas dominicales que era un hombre que estuvo en la boca de un pez, que al tercer día salió de ahí y que él estaba enviado a predicar a Nínive. Vamos a compartir un poquito de esta historia y de lo que pasó y de la misericordia de Dios que se ve aquí para con esta nación. ¿Amén? Bien, vamos a ir compartiendo trozos de la escritura. Amén. Vamos a leer la última parte primeramente y después vamos a compartir la historia. Amén. En el capítulo 4, versículo 10. Amén. Dice así: entonces Jehová le dijo: tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Amén? Vamos a orar así. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que hasta el día de hoy, Señor, has tenido, Señor, para con nosotros, Señor. Esa misericordia, Señor, y esa gracia que se ha extendido hasta el día de hoy, Señor, en que brinda, Señor, oportunidad de buscarte, Señor, de buscar tu presencia, Señor, y de buscar tu rostro, Señor. Estamos en un tiempo, Señor, en que tu gracia, Señor, ha sobreabundado para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, y porque nos has bendecido, Señor, con tu palabra, Señor. Porque ella, como dice en sí misma, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, Señor. Padre Santo, guíanos, Señor, a través de ella, Señor. Muéstranos, Señor, camino a seguir. Enséñanos, Señor, y bendícenos a través de ella, Señor, esta palabra, que ya es bendita en sí mismo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, como le decía, vamos a hablar de la misericordia de Dios. Nosotros sabemos que, como decíamos, que Dios es un Dios misericordioso. Amén. Su palabra lo dice, que su misericordia se renueva de día en día. Amén. Y como Dios es un Dios misericordioso, en una oportunidad de la historia, tiene compasión de un pueblo, de una ciudad llamada Nínive. Amén. Pero antes de él tener compasión, pasan muchas cosas. Antes de él tener compasión y misericordia con esa ciudad, suceden varias cosas. ¿Amén? Y entre ellas la primera es que Dios llama a un hombre que es Jonás. Y dice, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Jehová dirigió tu palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Amén. Primero que nada, amén, Dios tenía, primeramente, veamos que misericordia. Cuando alguien se merece un castigo, a veces hay personas que se merecen un castigo, hay gente que pide misericordia, a veces ellos piden misericordia. Amén. Piden misericordia, o sea que ese castigo no se dé, porque la misericordia es lo que uno tiene cuando alguien se merece un castigo y a quien no se le da porque tiene misericordia de ti. Lo que tú te mereces, yo no lo voy a hacer porque tengo misericordia de ti. Eso es misericordia. Cuando alguien merece algo, o alguien merece ser encarcelado por algún delito, y yo vengo y digo, ¿sabes qué?
yo tengo misericordia de ti, voy a levantar los cargos y no te voy a acusar. No, mejor que no sea. Tuve misericordia. Amén. Pero la misericordia, en este caso, primeramente tiene que haber una sentencia. Para tener misericordia, tiene que haber una sentencia. La misericordia es con respecto a algo. O sea, uno no puede tener misericordia con respecto a nada. O sea, es porque tiene que haber alguna sentencia, algo que está decretado en contra de una persona, y por eso alguien tiene de esa persona misericordia. En este caso, era un decreto contra Nínive, contra una ciudad, y Dios llama a un hombre y le dice, ve, le dice, y clama, dice, contra Nínive, clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. O sea, la maldad de este pueblo, de esta nación, había subido hasta Dios, o mejor dicho, Dios ya era como que había pasado el techo del primer siglo, el segundo siglo, llegó hasta Dios la maldad del pueblo. O sea, el pueblo era tan malo en sí, y ya Dios dijo, ya, con esto ya no doy más. Así que ve tú, Jonás, y habla con este pueblo. Clama contra ellos. Y este hombre parte para allá. Y le dice lo que Dios quería. ¿Amén? ¿Es así o no? No. ¿Alguien que conoce la historia es así o no? No. Dios mandó a Jonás y Jonás fue a hablarle al tiro. No, ¿qué pasó? Desobedeció. Jonás no quiso ir. Por muchas razones y distintas. Una es que esa nación no era amigo de los israelitas, era una nación enemiga, en donde él podía ser matado incluso hasta por entrar ahí. Entonces él no quiere. Y dice, miren lo que dice que Jonás quería hacer. Dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía a Tarsis. ¿Amén? O sea, Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Ese Dios que le habló y le dijo, Jonás quería huir. Amén, de la presencia, y dice que baja hacia un lugar hasta Tarsis, Jope, dice que hay una embarcación y él paga su pasaje para subirse e irse en dirección contraria, hacia otro lado. No para donde Dios le estaba diciendo que él tenía que ir, sino que para otro lado. ¿Entiende? Porque, bueno, si voy para allá, voy a huir de Dios. ¿Amén? Eso es lo que Jonás pensaba. Entonces, por hacer eso, sucede que en la barca se produce una gran tempestad. ¿Amén? Todos conocen la historia, ¿no es cierto? Y el barco casi se hunde. Y dice que había gente en ese barco que clamaban a sus dioses. Dice que ellos clamaban, porque me imagino que, bueno, no eran, ellos no, cada uno clamaba a sus dioses. No el Dios de Jonás, entonces eran de distintas nacionalidades. Cada uno clamaba y le pedía a lo que ellos creían, en este caso. Y me imagino que clamaban a su Dios pensando en que tal vez estaban haciendo algo malo como nación, o que habían hecho algo malo alguno de ellos, y ellos clamaban y pedían pasar esa tempestad, que lo que estaba sucediendo pasara, porque cada uno me imagino que no entendía lo que estaba pasando, pero sí sabían que sus vidas estaban en peligro en medio de esa tempestad. Y cada uno clamaba a Dios. Y Jonás, ¿qué hacía? Dice que él había bajado para dormir. Y que vino el jefe de la nave, o el capitán en este caso, y le dice, dormilón, le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Dice, clama a tu Dios. Lo vamos a leer de acá, dice. Dice que el hombre vino y le dice, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Amén. Amén. O sea, ellos dicen, por alguna parte encontremos compasión y no muramos, y dice, clama a tu Dios. Ni siquiera sabían cuál era el Dios de ellos, porque más adelante lo muestra. ¿Ya? Lo muestra porque dice que ellos echan suerte, o toman, no sé, lo que hoy día sería, no sé, echar suerte es como, pongamos un ejemplo, pero ellos lo hacían de otra manera, es como tomar unos dados y ya. El que le salga el número 6 es el que tiene la culpa. ¿Ah? Porque ellos, en alguna medida, a pesar de que eran dioses, creían en dioses que eran paganos, cada uno creía que Dios tenía el control de todas las cosas. Entonces pensaban que si ellos echaban suerte, se iba a saber ahí, Dios iba a controlar eso que a través de lo que estaban echando suerte, ya fueran por el poquito más largo, más corto, que ellos pensaban que nada de eso era
era al azar, sino que Dios dirigía eso. Entonces ellos pensaron que echando suerte iban a descubrir eso. Y resulta que fue así. La suerte dice que cayó en Jonás. Entonces ellos vienen y le dicen a Jonás, ¿tú quién eres? ¿Cuál es tu profesión? Le dice. ¿De dónde vienes tú? Explícanos ahora, le dice. ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Amén? Aquí empieza una pequeña contradicción. Un hombre que dice que es hebreo y que se jacta de creer en el Dios que creó los cielos y la tierra, pensaba que podía huir de la presencia de Dios. Pensaba que podía esconderse de Dios. Aquel que dice que cree en un Dios que creó los cielos y la tierra, que es por sobre todas las cosas, se contradice en sí mismo pensando y queriendo huir de la presencia de Dios. Qué contradicción más grande este Jonás. Bueno, la historia continúa diciendo que este hombre, en el fondo le dice, ¿qué haremos contigo? Le dice. Tú eres culpable, ¿qué haremos contigo? Y Jonás le dice, bueno, tómenme, échenme a la mar, le dice, y se calmará la tempestad. Pero estos hombres en sí paganos, ellos tienen de alguna manera compasión con Jonás, porque no lo hacen, sino que dice la Escritura, y ustedes, espero que lo lean más tarde, dice la Escritura que ellos intentaron llevar la embarcación hacia la orilla. Dice que lo intentaron esta gente. Después que Jonás le dijo, todo esto va a pasar, ustedes me lanzan al mar, va a pasar la tempestad, todo esto se va a calmar si ustedes me lanzan al mar. Estas personas tienen compasión de Jonás y no lo hacen. Él le dice, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha venido esta gran tempestad. Miren lo que hicieron y dice, aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron. ¿Ven? Ellos no quisieron echarlo al mar, ellos querían que se bajara. Aún teniendo la forma de hacerlo, que era tirando fuera no quisieron hacerlo, sino que intentaron volver hacia la orilla. Intentaron tener misericordia, ellos de alguna manera con Jonás, mostraron misericordia. Muestran misericordia con este hombre. ¿Saben qué? Tratemos de volver allá, tratemos de ir hasta ese lugar, tratemos de dirigirnos allá y lo bajamos del barco, me imagino que fue lo que ellos pensaron. Pero dice que no pudieron. Dice, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Amén. Miren, gente que no conocía a Dios, está pidiendo que tenga de ellos misericordia. Y que no cobre la vida de ese hombre porque iban a lanzarlo al mar, que no lo cobre sobre ellos, sino que tenga misericordia de ellos. Y le dice, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. O sea, le dice de alguna manera, Señor, o Dios, Jehová, si Jonás está en este barco, si se ha levantado tempestad, si no hemos podido llevar hasta la orilla, si no hemos podido hacer como nosotros pensábamos, es porque tú has querido. Es porque tú, Dios, o sea, le dice, todo lo que ha acontecido hasta este momento, esos hombres paganos, le dicen, es porque tú, Dios, así lo has querido, porque tú eres Dios. Tú tienes control sobre todas las cosas. Mire, en minutos esta gente cree más en Jehová que lo que creía ese hombre que era un profeta de Dios. El profeta de Dios que decía que Dios era el Dios de los cielos y la tierra, buscaba huir de la presencia de Dios. Era inconsecuente. Pero es porque en pocos minutos entienden que la mano de aquel Dios le dice, ten misericordia de nosotros, porque todo lo que sucede es porque tú así lo has querido. Tú, Dios, o sea, tú, el Dios de Jonás, tienes el control sobre todas las cosas. Y tú has querido que esto llegue hasta este punto. Y le piden misericordia para poder lanzarlo sobre él. Y así este hombre, después es lanzado, llega a la boca de un pez, ¿no sé?
Aquí vemos nuevamente cómo Dios tenía el control de todas las cosas. Porque es lanzado y dice, pero Dios tenía, miren, como Dios tenía todo bajo su mano. Cuando lo toman y lo lanzan, porque era que Dios lo quería que fuera lanzado de ahí, les dice, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miren lo que dice la Escritura. Y como ellos decían que todo lo que estaba pasando era porque Dios así lo quería, así era. Porque cuando lo lanzan dice que Dios tenía un gran pez para que se lo tragara Jonás. Y estuviera ahí 3 días y 3 noches. Dios quería que eso pasara. Dios tenía preparado para que eso fuera así. Dios conocía a este Jonás, me imagino. ¿Cree usted que le conocía? ¿Cree usted que él sabía cómo Jonás pensaba? ¿Cree usted si acaso Dios sabía o no sabía que Jonás iba a querer huir de su presencia y no ir a Nínive? Amén. Sabemos que Dios es omnisciente, que Él conoce todas las cosas, conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Él sabe si nosotros decimos una cosa y estamos haciendo otra, Dios lo conoce. Dios conoce que si estamos diciéndole, Señor, mañana voy a hacer esto, y Él sabe para dónde vamos, porque Dios conoce nuestro corazón. Y a veces sabe que lo que estamos diciendo lo decimos de labios. Por eso dice la Escritura, hablando a veces del pueblo de Israel, dice, este pueblo de labios me rehonra, dice, pero su corazón está lejos. Porque para Dios no vale solamente lo que sale de los labios de la boca del hombre, sino que es importante lo que el hombre hace, conforme a lo que está diciendo. ¿Amén? ¿Me sigue? ¿Es así o no así? ¿Cree usted que es así o no es así? ¿Amén? Amén. Por eso el Señor dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amén. Porque es con todo, es siendo consecuente entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que hago. Entonces este Jonás no estaba siendo consecuente, pero Dios tenía preparado, como Dios sabía que este Jonás era así, tenía preparado toda la situación para que dentro de ese pez él clamara. Y todos sabemos que él clamó a Dios, le pidió a Dios misericordia. Le pide a Dios misericordia y después vemos una especie de salmo que dice de la siguiente manera, dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Él me oyó, desde el seno del Seol clamé y me oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mire Jonás reconociendo que todo lo que le estaba pasando era porque Dios lo había hecho así. Dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me acercó el abismo, el alma se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida. Aquí lo está diciendo como en tiempo pasado. Amén. Pero es lo que él estaba clamando, que Dios tuviera de él misericordia, que él sabía que si estaba en esa situación era porque Dios así lo había permitido y porque de alguna manera reconoció que él quería huir, no quería ir donde, no quería hacer lo que Dios le decía que hiciera. Pero aquí clama en la boca del pez y dice, Dios, reconozco que todo lo que pasa en este minuto es porque tú me has traído hasta aquí. Y le dice, porque Dios hizo eso, existe en la boca del pez. Dice, descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen las vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que prometí. No sé qué le habrá prometido Jonás a Dios dentro de ese pez. Me imagino que dentro de esa aflicción le prometió obedecerle. Y le dice, Señor, yo cumpliré lo que te prometí. Y Jehová tiene misericordia de Jonás y lo saca de ahí. Y lo primero que hace es decirle que él, ya pasaste por esto, aprendiste que me tienes que obedecer, así que ahora devuélvete a tu casa. Amén.
Eso le dice Jonás, ¿no? Vio a Jonás, después que lo saca del pez, y que Jonás le pide que tenga de él misericordia. Cuando Jonás estaba en medio de esa aflicción y clama a Dios, y Dios tiene de misericordia de él, ¿qué le dice Dios? ¿Ya entendiste? Ahora vuélvete a tu casa. ¿Ya sé que entendiste? ¿Qué le dice Dios? Cuando dice Jonás, yo creo en lo que tú me estás diciendo. Cuando sabes qué tienes que hacer, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dice, volvemos a empezar al principio. Volvemos otra vez a lo mismo. Dios no se había olvidado de lo que le estaba pidiendo, porque Jonás había clamado misericordia y le había prometido que sí haría como Dios quería. Sino que Dios le dice, levántate y ven a Nínive. Y este hombre va a esta ciudad. Y entra a Nínive. Y les dice, en 40 días Dios destruirá Nínive. Tan simple como eso, dice la Escritura. En 40 días Dios destruirá Nínive, que es lo que Dios le había hablado. En 40 días Dios destruirá Nínive. Y a raíz de esto dice que el pueblo se arrepiente. Dice que los hombres tuvieron temor. Y dice que se arrepintieron. Y dice que hicieron ayuno y que esto llegó a oídos del rey de Nínive y que el rey proclamó que todo hombre, que toda mujer, que los niños, que las bestias, que los animales se cubieran, ¿no es cierto?, se pusieran de luto, se cubieran con ropas ásperas y que hicieran ayuno. Dice, y que se conviertan de sus malos caminos. El rey proclama todo eso y llama a un pueblo entero a arrepentirse. Miren lo que dice este hombre, dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de ropas ásperas, se sentó sobre ceniza, luego hizo anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes una proclama que decía, hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento, no beban agua, sino cúbranse, hombres y animales con ropas ásperas, y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos, y sea Dios se detenga y se arrepienta y se calme el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Vio Dios lo que hicieron? Y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. ¿Ven? Dice que oyó Dios lo que ellos dijeron, que se iban a arrepentir. ¿Amén? ¿Amén? Dice que Dios oyó lo que ellos dijeron, que se iban a arrepentir. Dice eso. Dice que oyó que ellos dijeron, sí Señor, nos vamos a arrepentir y haremos ayuno y nos convertiremos de sus manos en nuestros malos caminos. Dice que Dios oyó eso. Dice que Dios vio lo que hicieron y tuvo misericordia de ellos. Dice que Dios vio lo que hicieron y tuvo misericordia de ellos y no les hizo el mal que había dicho. Y después el profeta de alguna manera se enoja contra Dios porque Dios había tenido de este pueblo misericordia. Y al final sucede este trozo que yo leí al principio, que es donde Jonás sale de Nínive y queda de una distancia mirando lo que Dios iba a hacer con Nínive, y resulta que Dios tiene misericordia de ellos. Amén. Y Jonás se enoja mucho. Y Dios dice que el Señor hace crecer una mata, una calabacera, y que le da sombra sobre él. Amén. Y la calabacera crece, y después él tiene sombra todo el día, se queda dormido el otro día. Dice que Dios envió un gusano, la calabacera se secó y se murió esa mata. Y Jonás al verla se enfureció mucho, dice. Hasta la muerte, dice. Que se enfureció, que cómo es posible que Dios ponga una matita y que después venga y la corte. ¿Cómo puede ser así? Le das una mata y después el otro día la corta.
Dios le explica de alguna manera y le dice, ¿te enojas porque lo que pasó con esta planta, con esta calabacera? Y en un día fue hecha y en un día pereció. Y dice, ¿y tienes compasión de ella? Y Dios le explica y dice, ¿no tendré yo más compasión de esta gran ciudad donde hay 120.000 que no distinguen entre su mano derecha y su mano izquierda, que no conocen nada, que no conocían de Dios, que no sabían ni por dónde iba la micro, como decía por ahí un dicho, que no podían distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha? ¿No tendré yo de ellos misericordia? Si tú tienes misericordia de esta mata, yo no tendré de ellos misericordia. Pero ¿sabe qué pasó en todo este proceso? Primero, tuvo que haber alguien que obedeciera a Dios y que le dijera a este pueblo lo que Dios demandaba de ellos. Este pueblo tuvo que arrepentirse delante de Dios y tuvo que convertirse de sus malos caminos, y Dios tuvo de ellos misericordia. Porque sin arrepentimiento, sin conversión, no hay misericordia. ¿Cómo Dios va a tener misericordia de alguien que no se arrepiente realmente, que alguien no se convierte en su corazón? Por eso el Señor Jesús predicaba, cuando Él predicaba, a pesar de que Él decía, yo no he venido a condenar al mundo, sino que he venido a salvarlo, el Señor decía, yo no he venido a condenarle, decía, yo no he venido por los sabios, yo he venido por los pecadores, dice, para que procedieran al arrepentimiento. Y Él decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero hoy el hombre busca misericordia. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque el día sábado sabía que tenía que orar. Oré aquí, mira, este lugar y estoy orando. Ya pedí al Señor que tuviera misericordia. Misericordia, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de la gente, ten misericordia de los que no te conocen, ten misericordia. Y fue oración, ten misericordia, ten misericordia. Y lo único que pedí era misericordia a Dios. Y no sentía de Dios una respuesta. Y después cuando me levanté de aquí, tomé mi Biblia y la abrí, y vino esta historia de Jonás. De ahí vi y me di cuenta que sin arrepentimiento genuino, sin convertirse de sus malos caminos, Dios de qué va a tener misericordia? ¿De alguien que no se ha convertido ni se ha arrepentido en su corazón? Yo puse el mismo ejemplo, mi hermano, pero oramos que Dios tenga misericordia de un alma que quiere, que tal vez nunca se arrepintió en su corazón. ¿Cómo Dios va a tener misericordia de alguien que no se arrepiente ni se convierte? ¿Cómo Dios va a tener misericordia de alguien que no quiere obedecer? ¿Cómo Dios va a tener misericordia de alguien a quien Dios le habla y el hombre no quiere obedecer a Dios? ¿Cómo esa misericordia va a funcionar si el hombre no busca a Dios? ¿Cómo el hombre va a buscar a Dios si no hay quien le diga la verdad? ¿Cómo el ser humano va a buscar a Dios si yo solamente le digo, Dios te ama? Y no le digo que el Señor le ama, pero que Él debe arrepentirse y convertirse, que es lo que el Señor Jesús decía, porque Dios es cercano a Él, porque Dios quiere estar cerca de Él, porque Dios quiere tener una relación con Él, pero el hombre está separado porque el pecado le separa de Dios. Dice la Escritura, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos apartados del pecado, separa al hombre de Dios. Pero el hombre quiere seguir en su pecado y quiere a la vez pedir misericordia a Dios. Pero ¿cómo Dios va a tener misericordia de aquel que no se arrepiente y no se convierte? ¿Cómo Dios va a tener misericordia de una iglesia que no se arrepiente y no se convierte? ¿Cómo Dios va a tener misericordia de alguien a quien yo no le digo la verdad y no le digo que debe arrepentirse y debe convertirse y debe buscar a Dios? Y para buscar a Dios tiene que ser a través de Jesucristo, de que debe recibir a Cristo en su corazón. Pero a veces no somos capaces de decir esas cosas y mostramos un amor por las personas. Nuestro amor va más allá de lo que Dios pide. Somos capaces de decir que por amor
le damos a veces tiempo. Tal vez por amor se le dé tiempo a un hombre que murió como su perro. ¿Quién sabe cuántos días tenía esa persona? ¿Acaso alguien podría saber que ese hombre iba a morir? Y si ese hombre no se le habló la verdad, y ese hombre no se arrepintió, ¿usted cree que para él hay misericordia? Si está escrito, dice la Escritura, que el hombre muera una sola vez y luego de esto juicio. Pero uno cree que tiene más tiempo que Dios tiene. Imagínense a Jonás queriendo hacerse amigo de Nínive, queriendo andar con los de Nínive para que le escucharan un poco, yéndose despacito por las tierras. Tenían 40 días, y a los 30 días ya entré a Nínive, no, sí, pero despacito. A los 20 días ya saludaron mi vida, ya me saludaron, así que ya, porque se me dé la oportunidad, les voy a hablar, les decir que les tienen 40 días. Perdón, les quedan 20. Voy a ir de a poquito. Y una vez se actúa así, no es capaz de decir la verdad. Y a veces la iglesia está en esto. Y a veces el ser humano está en esto. No somos capaces de decirle a los que nos rodean que debe haber un arrepentimiento de corazón, que el hombre debe buscar a Dios. Y a veces entramos en alianzas y en amistades que no nos convienen. Y porque a veces la iglesia, la propia iglesia, o la pseudo iglesia, sino aquellos hombres que no buscan más que el progreso propio, engañan y mienten, y miles de personas se pierden sin tener a Cristo en su corazón, sin recibir a Dios en su corazón, y le ofrecen un evangelio de oferta, y que Dios puede solucionar sus problemas. Sí, Dios puede hacerlo, pero el problema mayor, la mayor importancia que Dios quiere hacer es que el hombre salve su alma, porque escrito está, y el Señor Jesús lo dijo: ¿de qué le van al hombre si ganara todos los tesoros del mundo, se alcanzarán todas las cosas, si fuera solucionado todos los problemas, y su alma se pierde? ¿De qué le valdría el ser humano si Dios hiciera todo y su alma se pierde? Pero ¿sabe qué? La iglesia da, y el hombre muchas veces le da mayor importancia a los lazos temporales que una vida eterna. Porque vivimos con los ojos en este mundo, porque no miramos más allá, no miramos que hay una verdad, que hay una realidad, que Dios dijo que sin santidad nadie verá a Dios, y que el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y eso hoy no se le dice a la gente se le dice: Dios te ama, esté tranquilo, Dios te va a bendecir, y la gente le dice: ten paz con Dios. Y como dice la Escritura, el pueblo de Israel estaba así, dice que los profetas decían mentiras, y dice que los profetas y los sacerdotes hablaban mentiras y engañaban al pueblo, le decían y curaban la herida del pueblo, dice, con liviandad, y le decían al pueblo: paz, paz, y Dios les decía: y no hay paz. Es mentira que están en paz conmigo. Y así hay muchos que hoy día le dicen: estate tranquilo, y Dios, en algún momento Dios va a cambiar tu vida, en algún momento. Pero ¿sabes qué, hermano? Si hay pecado en tu vida, si hay pecado en mi vida, hay enemistad con Dios. Si en mi vida hay amistad con el mundo, hay enemistad con Dios. El otro día alguien me dijo, y quiero saber esto, porque hay muchos hombres que engañan y que salen y usan plataformas en que engañan al pueblo, en que engañan a la gente. Y lo usan y hablan mentiras, y hombres engañadores, y hombres que tienen lazos y alianzas con iglesias católicas, hermano. ¿Sabe qué? Lo digo a título personal, pero usted escudriña en la Escritura. El lazo es el canal más nocivo que existe para el pueblo de Dios. Porque a través de usar palabra en medio de lo que hablan, engañan al pueblo. Y no le dicen al pueblo que debe arrepentirse, que debe buscar a Dios, que Cristo viene pronto. Eso no se oye, en ese plano no se oye, hermano. No se oye, nadie lo dice. Y tienen alianza, y alianza con pueblos. Y gente que está ahí tienen alianza con el pueblo católico, hermano. No tengo nada
contra el pueblo católico, excepto que son idólatras y que Dios aborrece la idolatría. Y que si yo tengo amistad, si yo tengo como iglesia, tengo una alianza con ellos, y si yo, siendo un hombre que supuestamente ministro a Dios, tengo alianza con ellos, tengo amistad con ellos. Y quien aborrece, quien practica la idolatría, está apartado de Dios, porque Dios no tiene comunión. ¿Qué comunión tiene Dios con los Baales? ¿Qué comunión tiene Dios con el mundo? ¿Qué comunión hay con la luz, con la tiniebla? Ninguna, hermano. Pero hay muchas personas que sí buscan, y la gente y el pueblo, y lo hacen pensar como que es un camino a tomar, que debemos aceptar posiciones, que debemos aceptarnos, aceptando en nada, hermano. Dios es firme, su palabra es clara. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. La amistad con las cosas que todo el mundo hace, como todo el mundo se comporta, es enemistad con Dios. Me refiero al pecado que el mundo hace, al pecado que el mundo comete. Si yo tengo amistad con ellos, tengo enemistad con Dios, y eso es claro, hermano. No hay una doble lectura en la palabra de Dios. No hay dos cosas en la palabra de Dios. No hay doblez en la palabra de Dios. Y si un canal permite esto, si esa gente permite esto, es dañino para su vida. Y en medio de ellos hay gente que le dice a todo el mundo, estamos todos bien. Pero no es así. No es así, hermano. Porque si usted y yo no buscamos a Dios, si usted y yo no nos arrepentimos, si usted y yo no buscamos el rostro de Dios, si usted y yo no nos convertimos de los caminos que nosotros decidimos tomar y andar como Dios quiere, si nosotros no hacemos lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, ¿sabe qué viene para nosotros? ¿Sabe qué viene para nosotros si el Señor viene hoy? Juicio. Juicio sobre nuestra vida. Juicio, hermano. El hombre piensa que tiene tiempo, que tiene todo el tiempo del mundo para esperar cambiar. Y usamos términos como Dios me conoce. Sí, Dios me conoce. Por supuesto que el Señor me conoce. Y dice la Escritura que Jesús se hizo hombre y que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que Él se hizo hombre y fue tentado en todo, dice, mas no pecó. Y como nos conoce y sabe que somos carne, lo advirtió y lo dijo a sus discípulos. A la verdad, el Espíritu está dispuesto. En mi hombre interior quisiera seguir a Dios, quisiera obedecer a Dios, pero mi carne es débil. Y Jesús lo sabía. Por eso les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el pueblo muchas veces entra hacia donde quiere. Mire qué diferencia que hay con la enseñanza de la oración. Porque cuando el Señor Jesús enseña sobre la oración, le dice, líbranos del mal y no me dejes caer en tentación. Caer es muy distinto a entrar. Caer, cuando alguien cae, es porque no se da cuenta del reto que está haciendo. Es porque no ve que hay algo donde yo puedo tropezar. Porque sería alguien muy torpe, que si viendo que en algo me voy a tropezar, que si hay un hoyo, que voy a trasplantear, que voy a caer, pasar por ahí y caerme. El caer es no darse cuenta. Por eso en la oración exclamó a Dios, Señor, no me dejes caer en tentación, Señor, líbrame del mal, porque en la oración tú estás buscando estar atento, estás buscando a Dios, estás buscando lo que Dios quiere, para estar atento, para estar apercibido, hacer lo que Dios quiere y no caer en lo que Dios no quiere. Pero cuando el hombre no ora, cuando el hombre no busca a Dios, entra. Por eso dice, velad y orad para que no entréis, porque el pueblo entra solo, dice la Escritura, que van como ovejas, dice el matadero. Va como oveja el hombre. Va como oveja. Va solo. Va por su propia voluntad. Porque Dios al hombre le ha dado libre albedrío. Le dio la libertad de decidir. Le dio la libertad de optar por lo que Él quiere. Le dio la libertad de poder decidir si Dios, yo decido seguirte y obedecerte, o decido no oírte y no obedecerte. Porque está aquí. Es mi decisión. Es mi decisión buscar. Es mi decisión presentarme delante de Dios y decir, Señor, tienes razón, mis caminos están errados, yo quiero seguir tus caminos. Señor, yo quiero buscarte a ti, Señor, ten misericordia de mí, Señor, yo voy a buscarte y te voy a mostrar, Señor.
voy a arrepentirme, voy a convertir, voy a dar frutos dignos, dice, de arrepentimiento, dice la Escritura. Que sean dignos, que muestren lo que tú estás haciendo, de que en verdad estás arrepentido de corazón. El arrepentimiento no es una pena que se siente en el corazón porque yo hago las cosas mal. No es una pena. El arrepentimiento viene con conversión. El arrepentimiento tiene que traer fruto, porque todo algo que no tiene fruto dice que la hacha está puesta y será cortada, hermano. Y Dios lo advierte. ¿Y sabe por qué lo advierte? Para que el hombre se vuelva hacia Él y se arrepienta de sus caminos, y así Él pueda tener del hombre misericordia. Por eso lo advierte en su palabra. Por eso el hombre lo advierte en su palabra. Pero muchas veces al hombre le gusta aquello que quiere oír. Solamente aquello que quiere oír en sus oídos. No le gusta a veces que le digan, estás mal. Vas camino a perderte. ¿A quién le gusta que le diga, si usted está en pecado y no se arrepiente y no busca a Dios, si esta noche el Señor viene y usted se muere sin el Señor y se pierde y es condenado como el Señor Jesús lo decía? ¿A quién le gusta que le digan eso? ¿A quién le gusta que le digan eso? Pero es una verdad. Es una verdad, hermano, es una verdad. Es una verdad que no hay tiempo. Es una verdad que el hombre debe correr hacia Dios. Es una verdad que la iglesia debe hablar. Porque ¿sabe qué? Para que la gente llegue al arrepentimiento tienen que haber personas que hablen verdad. Debe haber gente que hable la verdad, que le anuncie a otro la verdad, que no sea lisonjero, que no le sobe el hombro, sino que abra sus ojos y le diga, esto es lo que Dios quiere para ti, esto es lo que Dios busca de ti, para que esa persona pueda reaccionar y arrepentirse verdaderamente. Porque si esa persona no se arrepiente y muere, no hay salvación, no hay oportunidad, no hay más. No hay más. Y la iglesia muchas veces está en este camino. En el camino de lo que le gusta hacer y no hacer. En el camino en que yo decido lo que sí y lo que no. En el camino en que yo creo esto y yo pienso esto. Y lo que Dios dice muchas veces no importa. No importa. Muchas veces no importa. Y casi siempre no importa. La iglesia va en este camino, hermano. Nuestras vidas van en este camino si no hay una conversión genuina. Si en nuestras vidas no hay fruto. Si en nuestras vidas no hay fruto, dice que todo árbol que no tiene fruto será cortado y echado al fuego. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, cosas que se puedan ver, un cambio que se pueda ver real, un cambio que se pueda ver no de labios, no lo que yo digo de labios, sino que algo real, algo que le muestre a Dios que yo estoy realmente arrepentido y que entiendo que Él me está llamando a hacer lo que Él quiere que yo haga. Pero si la iglesia no busca y tiene esta amistad, ¿cuántos de la mañana me pregunté? ¿Cuántos de nosotros vimos el Festival de Viña? ¿Amén? ¿Cuántos vieron el Festival de Viña? ¿A cuántos no les gusta ver a los artistas que ahí están? ¿A cuántos no les gusta? Todos, ¿cierto? Todos. ¿Sabes lo que vi en el Festival de Viña? Muchas personas que decían, yo soy cristiano. Algunos que decían que era pastor. En otro festival por ahí, había unos que decían, nosotros somos cristianos y oramos por esta gente de acá, del Chapo. O hay una mujer que dice ser cristiana y que llevaba a hombres semidesnudos y le decía a las mujeres, lo traje para ustedes. Y son personas que dicen ser cristianas y que llevan la lujuria y que a través de sus letras llevan la lujuria y llevan a los jóvenes hacia un camino desviado. Y a la gente le gusta verlo. Y se produce una amistad. Si no es tan malo, se produce una relación. Y el hombre no entiende que la amistad con el mundo es enemistad con Dios.
Porque es así. Que si lo hacemos, sí, pero nuestros corazones deben cambiar, debe haber un arrepentimiento. No me puedo mantener ahí, no me puedo mantener en eso, no puedo mantenerme en eso diciendo el Señor me conoce, porque el Señor sí le conoce. Por eso entregó armas, oración, ayuno, leer la palabra, buscar a Dios, estar atento, estar velando. Pero la iglesia piensa que tiene tiempo, que mañana, que en algún momento, pero no sabe que en cualquier momento vienen por él. La iglesia piensa muchas veces en cuando el Señor venga. Pero ¿qué pasa si lo llevas a la venida del Señor y mueres? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si yo a alguien le hago un cariño y por querer tener amor y misericordia con él, le digo una verdad a medias? ¿Y si el Señor viene por esa persona? Si el Señor viene hoy, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cuál es mi responsabilidad por no decir una verdad? Dice la Escritura que Dios ha puesto atalaya. Y si el atalaya no habla, dice que el pueblo muere. Pero que Dios dice que cobrará sobre su cabeza la sangre de aquellos por no hablar la verdad. Ahora, si habla la verdad y el pueblo lo entiende, el hombre libra su alma. Y mejor aún, si usted habla la verdad y esa persona entiende y se vuelve, el Señor libra esa alma y libra su responsabilidad. Pero lo más importante de todo, hermanos, es que esa palabra que usamos tan suavemente, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de este, ten misericordia de aquel. Si cree usted que Dios tenga misericordia con alguien, háblele verdad, para que esa persona pueda buscar a Dios y arrepentirse y convertirse. Si usted quiere que Dios tenga misericordia con usted, busque a Dios, arrepiéntase y conviértase. O si no, no pida misericordia. Si no, sería como la niña que el otro día se robó el celular, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la niña que estaba en los juzgados? Y había un abogado que velaba por ella y que la estaba defendiendo. Era la abogada defensora y la estaba defendiendo a esa niña que había robado un celular. Me imagino que ella pedía para ella que tuviera misericordia, que era tal vez una menor de edad, que no entendía, que tal vez no discernía bien lo que estaba sucediendo, que puede que no entendiera o que no lo quiso hacer. Me imagino esa abogada que su trabajo era haciendo eso y resulta que al terminar esta audición la niña le va a saludar a ella misma. Y ella estaba pidiendo misericordia por alguien que ni siquiera estaba arrepentido de lo que estaba haciendo. Y muchas veces oramos y pedimos misericordia por gente que ni siquiera está arrepentida de lo que estamos haciendo, cuando lo que en realidad tenemos que orar porque Dios mueve los corazones hacia Él, hacia el arrepentimiento, y llamar a las personas al arrepentimiento para que Dios tenga de ellos misericordia. Y con respecto a un pueblo entero, miren lo que pasó. Dios tuvo misericordia de un pueblo entero, porque el pueblo entero se humilló y buscó a Dios, porque un pueblo entero buscó a Dios. ¿Se acuerda cuando varón Salomón dedica el templo? No clama a Dios diciendo: Señor, sana nuestra tierra, restáuranos, oye nuestra oración. Sino que dice: Señor, si el pueblo se convirtiera, si el pueblo buscara tu rostro, si el pueblo se convirtiera en sus malos caminos, Señor, oirás tú desde los cielos, Señor, oirás la oración que se va en este lugar. Y Dios le confirma y le dice: sí, si hacen eso, yo voy a oír sus oraciones. Si hacen eso, yo abriré la ventana. Si hacen eso, yo sanaré su tierra. Si se convierten, si buscan, si se arrepienten, si buscan mi rostro, yo haré eso. Pero si no lo hacen,
Pero si no lo hacen, pero si no lo hacían, ¿qué pasaba con ellos? Dios sanaría su tierra, Dios restauraría, Dios tendría misericordia de esa nación si no lo hacían. Si Nínive no se vuelve a Dios, ni se convierte, ¿qué pasaba? Hubiese sido destruida en 40 días. Si nosotros no buscamos a Dios, no nos arrepentimos de nuestra flojera, no nos arrepentimos de no querer obedecer a Dios, anunciando lo que viene para la humanidad, porque el Señor a usted y a mí nos ha llamado a proclamar el Evangelio del Señor, que Cristo viene pronto, que hay salvación en Jesús, pero que Él viene pronto, que Él viene. El Señor nos llamó a cada uno de nosotros y dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y no es una opción, es una orden, pero el hombre que huye de Dios, el hombre que quiere hacerse leso, el hombre que quiere un hombre de dimensión, pensando que huye, que se mueve contento de Dios, y a la vez dice: yo creo en el Dios de los cielos, creo en el Dios todopoderoso, creo en el Dios que conoce todas las cosas. Y ahora es un hombre que huye, contento de Dios, y hacer lo que a Dios no le agrada, y no obedecer a Dios. Es inconsecuente. Es inconsecuente. No es consecuente con lo que sale de sus labios. No es consecuente cuando le dice a alguien: yo creo en el Dios Todopoderoso, pero no le obedezco. Sabes que Dios puede sanar tu vida porque Dios es Dios sobre todo, y Él te puede perdonar porque Dios perdona. Pero yo no busco mi propio arrepentimiento, pero yo no obedezco a Dios, pero yo no me vuelvo a Dios, y ni siquiera me obedezco a proclamar una verdad para que Dios pueda tener misericordia de aquellos que necesitan. ¿Acaso usted cree que Dios no quiere tener misericordia de sus vecinos, de su familia? ¿Acaso usted cree que Dios no quiere tener misericordia como el dijo Jonás? ¿Acaso tú piensas que tú te enojas por una calabacera? A veces el hombre se enoja por tonteras. A veces el hombre se enoja por tonteras, por situaciones que pasan, y en su vida no hay un celo, porque las almas vengan al Señor. No hay un celo en su corazón porque le da más importancia a las cosas de esta tierra, como Jonás le dio más importancia a una mata, una calabacera que vino en una noche y después desapareció. Así el hombre le da más importancia a las cosas que vive, a las cosas que quiere, a las cosas que hace. Ahora de tiempo a su vida, a sus deseos, a lo que busca, a lo que anhela. Se gasta su tiempo queriendo crecer cada día más, se gasta su tiempo queriendo tener más cosas, se gasta su tiempo satisfaciéndose a sí mismo, se gasta su tiempo en querer ser más y más, pero no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para obedecer a Dios. Y a veces se enoja porque está pasando algo y dice: Señor, ¿por qué hacer? Y este Jonás se enojó por esta calabacera y Dios le dice: ¿acaso tú, que te compadeces de eso, no crees que yo no quiero tener misericordia de ellos? ¿No crees tú que yo no quiero tener misericordia de aquellos que ni siquiera saben distinguir en su mano derecha y su izquierda? ¿No cree usted que Dios quiere tener misericordia de su vida? ¿No cree usted que Dios quiere tener misericordia de sus vecinos? ¿No cree usted que Dios quiere tener misericordia de la gente de su trabajo? ¿No cree usted que Dios quiere tener misericordia de ellos? Pero si no hay quien les hable, si no hay quien les diga la verdad, si no hay quien se ponga delante de ellos a decirle una verdad, hermano, la verdad, hermano, la verdad es lo que Dios le envía a decir, es lo que Dios le está diciendo que usted diga, es la verdad, para que la gente se arrepienta, hermano, porque Dios no va a tener jamás misericordia de que no se arrepiente. No funciona así. No es decir perdóname y seguir haciendo mi vida porque jamás he estado arrepentido. No es decir, Señor, estoy arrepentido y seguir haciendo lo mismo porque jamás he estado arrepentido. No es decir, Señor, ten misericordia de mí y seguir en lo mismo. Porque hay tiempo, hermano, hay plazo. Hay plazo establecido. Hay palabra de Dios. Hay palabra del Señor que habla que un día vendrá, que vendrá por su vida, que vendrá el Señor, vendrá por su iglesia. Y su vida, hermano, mi vida, ¿cómo está la vida de aquellos que me rodean? ¿Cómo está? Si el Señor viene mañana, si el Señor viene esta noche, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Está haciendo su voluntad? ¿Está teniendo fruto en su vida? ¿Tiene fruto de arrepentimiento? ¿El Señor encontrará fruto en su vida si el Señor viene hoy? Frutos que digan verdaderamente: Dios, yo estaba arrepentido y
dice todo esto para mostrar, Señor, que quería de ti, que quería buscarte, que quería obedecerte, que quería seguirte, Señor. Esta es mi vida, Señor. Mira, aquí están los frutos que hay en mi vida. ¿Encontrará el Señor fruto en nuestra vida? ¿Encontrará realmente? ¿O será un árbol sin fruto? Que aunque usted sea árbol, puede ser tomado y cortado. Que aunque usted esté inscrito en el libro de la vida, también puede ser borrado, dice la Escritura. Que puede ser borrado, dice que aquel que persevere recibirá todas las cosas. Mas al que no, dice, yo le borraré, dice la Escritura. Le borraré del libro, le borraré, dice, le borraré. Pero hay gente que tiene exceso de confianza en que un día recibió a Cristo y que de ahí nada más. Pero dice que aquel que esté firme, aquel que persevere, aquel que tenga fruto, aquel que haga la voluntad del Padre, dice que aquel que persevere hasta el fin, aquel que sea un siervo bueno. ¿Y qué más dice? Fiel. No basta con que usted un día haya sido un siervo bueno, si no se mantuvo fiel. No basta que usted un día haya obedecido, si no se mantuvo obedeciendo. Dice, siervo bueno y fiel. Siervo bueno y fiel. Siervo bueno y fiel. Si usted no es fiel a Dios, si usted no se mantiene fiel al llamado que hizo en su vida, si usted no se mantiene fiel buscando al Señor, su vida corre peligro. Su salvación corre peligro. Si usted no habla a los que le rodean con verdad, la salvación de ellos corre peligro. La salvación de ellos corre peligro. Es una condena eterna, mi hermano, y que un día llegará, porque dice la Escritura que no pasará ni una jota, ni una tilde, que todo se cumplirá. Aún aquello que usted mire muy extraño que llegue a suceder, va a suceder. Porque Dios no es hombre, ni es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse de los dichos de su voz. ¿Amén? Vamos a orar al Señor. Amén. Le invito a que ore al Señor. Le invito a que cada uno de nosotros examine su vida delante de Dios. Que examinemos, teniendo por premisa esto, que usted sabe que nuestro Dios es Dios sobre todas las cosas, y que ante Él nada hay oculto, que Dios conoce cada cosa que nosotros hacemos, que Dios conoce si usted obedece o no obedece, que aquí no es lo que ve su hermano, que aquí no es lo que ven en la iglesia, que aquí no es lo que ve la gente en su trabajo, aquí es lo que Dios ve en su corazón. Lo que Dios ve, lo que usted hace en los secretos, lo que usted hace en la intimidad, lo que usted hace donde piensa que nadie ve. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo está mi vida para que hoy Él, en este día, venga por mí? Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor. Padre Santo, Señor. Señor, tú conoces, Señor, nuestras vidas. Tú conoces, Señor, a cada uno de lo que aquí estamos, Señor. Tú conoces este pueblo, Señor. Y a nombre de este pueblo, Señor, no podríamos decir, Padre Santo, que como iglesia hacemos tu voluntad, Señor. A nombre de un pueblo, Señor, no podríamos decir, Señor, y creo no equivocarme, Señor, en que no hacemos tu voluntad, en que no estamos obedeciendo como tú quieres, Señor, en que no estamos sirviendo como tú quieres, Señor, en que nuestras vidas, Señor, tú conoces nuestras faltas, Señor, tú conoces nuestra mitad, Señor, que hay en el mundo, Señor, con nuestras vidas. Señor, ante ti nada es oculto, Señor. Ante ti nada es oculto, Señor. Ante ti nada es oculto, Señor. Tú todo lo ves, Señor, tú lo conoces, escudriña, Señor, nuestro corazón. Padre Santo, permite, Señor, que nuestras vidas procedan, Señor, al arrepentimiento delante de ti. Y como hombre, Señor, que como cuerpo, que como
iglesia, Señor, podamos buscarte realmente, Señor, y mostrar delante de ti frutos dignos, Señor, de los que tú puedas ver, Señor, que nuestros corazones, que nuestras vidas sean arrepentidos, Señor, que realmente clamamos misericordia, Señor. Que realmente, Señor, tú puedas ver, Señor, y puedas decir como esta nación, yo he visto lo que has hecho. Yo he visto, Señor, tú dijiste de ellos, yo vi lo que ellos hicieron, yo he visto. Y pues, Señor, Padre amado, tener misericordia de nuestras vidas, Señor, y para restaurar nuestras vidas y este lugar, Padre Santo, esta iglesia, Padre amado, que pueda restaurar, Padre Santo, este lugar. Padre Santo, si tú vinieras, Señor, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería, Señor, de nosotros si tú vinieras, Señor? Si tú vinieras, Señor, ¿qué sería de nuestros padres? ¿Qué sería, Señor, de aquellos que nos rodean, de nuestros esposos, de nuestros hijos, Señor? ¿Qué sería de ellos? ¿Qué sería de nuestros vecinos, Señor? Señor, hay gente, Señor, hablándoles con verdad. Hay gente que pueda decidir llevar una verdad para que ellos procedan al arrepentimiento. Señor, ¿qué sería de ellos, Señor, si nadie les habla, Señor? ¿Cómo, Señor, aquellos que no entienden, aquellos que no ven, Señor, aquellos que no saben, cómo procederán, Señor, al arrepentimiento si no hay que les hable verdad, Señor? Y como, Señor, quien debiera estar en ese lugar, Señor, no procede al arrepentimiento, Señor. Guíanos, Señor, allá. Guíanos, Señor, a poder ser restaurados, Señor, por tu iglesia, Señor, para ti. Señor, gracias, Padre Santo. Que tu gracia no sea en vano, Señor. Este tiempo que nos has dado, este tiempo de gracia no sea en vano, Padre Santo. Que no sea en vano todos estos años que nos has permitido conocerte, conocer lo que tú quieres, conocer tu palabra, este tiempo de oportunidad, Señor, en que nos has sobreabundado tu gracia, Señor. Aunque como dice la palabra, el pecado abundó, Señor, ha abundado, pero tu gracia ha sobreabundado, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, has tenido gracia para con nosotros, Señor, porque tenemos la oportunidad de buscarte, Señor, aunque no lo hacemos. Tenemos la oportunidad de obedecerte y decidimos no hacerlo, Señor. Tenemos la oportunidad de oír lo que tú quieres, Señor, pero decidimos no buscarte. Decidimos, Señor. Oh, Padre Santo, llévanos, Señor. Llévanos, Señor, a buscarte, Señor, de todo nuestro corazón, Señor. Lleva a buscarte, Señor, con un arrepentimiento genuino, Señor, de no ser encontrados, Señor, como dignos de recibir, Señor, juicio, sino de ser encontrados, Señor, cuando tú vengas, Señor, digno de recibir galardón de parte tuya. Te lo pedimos, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 El Señor le bendiga.